Trajano Potentini con ustedes, un servidor, para llevar pues a la consideración de ustedes algunas reflexiones, o más que reflexiones yo diría que explicaciones en torno a un ámbito, a un tema político electoral que demanda, precisa pues de un conocimiento, de un seguimiento especializado. Estamos hablando de la ley 33-18, la nueva ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana. Esa es la denominación. Yo voy a hacer varias intervenciones de algunos minutos para ir pues dejando, si se quiere, algunas informaciones a título didáctico de explicaciones de cuál es el contenido, el alcance de esta ley. Hoy pues arrancaríamos en esta primera parte, arrancaríamos con lo que es el contexto constitucional, legal y por qué no los antecedentes que en el marco de la democracia dominicana pues han servido para fungir como fundamento, como génesis de todo este desarrollo que el pasado mes de agosto pues trae consigo la emergencia de que por fin se aprobara una ley de partidos políticos en la República Dominicana. Yo quiero de entrada, a nivel introductorio, poner, si se quiere, en contexto cuáles son esos pasos, cuáles son esos antecedentes que nos han llevado a que la clase política por fin haya asimilado, haya entendido de que se requiere, de que se necesitaba una ley de partidos políticos para la República Dominicana. Tendríamos que remontarnos, yo diría que a unos 20 años atrás, más de 20 años, 21 años atrás, en el 1997, cuando se advierte y se da, pues, yo diría que simultáneamente y como consecuencia lo uno de lo otro, en el 1997, se advierte, pues, hacer algunos cambios en la legislación electoral, la ley de régimen electoral de la República Dominicana, la 275-97, en esa oportunidad, pues se cambia, se remoza nuestro ordenamiento jurídico electoral. No así el componente de partidos políticos, porque no la habíamos tenido hasta el pasado mes de agosto, pese a todos estos años estarse discutiendo esto. Lo cierto es que el antecedente, diríamos que más inmediato, en los últimos 20 y tantos años, de que se empezó a discutir, a advertir la necesidad de una ley de partidos políticos, es precisamente cuando se estaba discutiendo cambios que se hicieron sobre la ley electoral de la República Dominicana con la 275-97. Pero esa discusión fue desechada. Es en el año 2000 que un diputado, el más veterano, está todavía ahí en el Congreso, del Partido Reformista, Castro Silverio, somete una propuesta de ley de partidos políticos para reglamentar la vida interna, el desarrollo de los partidos políticos. Y esto pues a un largo peregrinaje, un discurrir de muchas discusiones, de muchos años, prácticamente 18 años después de estarse analizando y discutiendo todo eso, se había observado una renuencia marcada, no solo del PLD, que es el último que viene pues detentando el poder por muchos años, sino de toda nuestra clase política, porque tuvieron la oportunidad, el reformista en su momento, pero fuera de este componente, de este tránsito histórico, el PRD, que tuvo mayoría en 29 senadores en una ocasión con Hipólito Mejía, y el Partido de la Liberación Dominicana, pues reiteradamente ha tenido el espacio, la oportunidad de que nos aboquemos como clase política a contar con una ley, pero esto nunca se había dado. Hubo siempre esa renuencia sostenida, la clase política no ha tenido el interés, o no había tenido el interés nunca de que se le escrutara, de que existieran pues parámetros claros alrededor de una legislación como lo sería la ley de partidos políticos. Y siguen los años, sigue avanzando, sin que haya ningún resultado, perimen una que otra legislatura, se desempolva, se saca, se engaveta, hasta que ya en el 2010 pasa un acontecimiento después de 2006, una consulta popular para una constitución, 2007, y finalmente el 26 de enero del 2010
se da una nueva constitución en la República Dominicana. Una constitución ambiciosa, una constitución moderna, una constitución que responde a la esencia del neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo. Una constitución que se inspira fundamentalmente en la Constitución española. Algunos técnicos, juristas españoles, estuvieron pues en República Dominicana trabajando, contratados por el presidente Fernández, trabajando en aquel entonces, afinando y pues aplatanando lo que posteriormente, después de muchas discusiones, fue entonces el resultado de insertarse en ese nuevo espacio, en ese nuevo escenario internacional que se llama neoconstitucionalismo y que es más bien lo que viene recogiendo las reivindicaciones de los pueblos a través de sus luchas, las conquistas resumidas en tantos años: Revolución Francesa, Revolución Inglesa, Guerra de Independencia Norteamericana, la propia Guerra de Independencia Dominicana, atesorando, logrando cada vez mayores espacios de participación, de reconocimiento de derechos, las declaraciones de los derechos humanos, a nivel no solamente continental, mundial, sino también pues en el ámbito regional, Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y todo esto pues viene, si se quiere, de la mano con lo que es esa nueva tendencia del neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo, con características que hoy por hoy pues nos llevan a que todos los temas que se discuten en la República Dominicana, el centro de la atención sea el derecho constitucional. Esto así en función de las características distintivas que hoy por hoy pues entronizan esta nueva metodología constitucional, que, si se quiere, reposiciona el derecho constitucional por encima del resto de los derechos, donde la Constitución ahora no es de interpretación estricta, sino que se sobreinterpreta, donde ya no se habla de, reitero, de interpretación, sino que más que todo la modalidad es la argumentación, llenar o rellenar una norma de contenido a partir de las diferentes escuelas, los diferentes criterios. Por eso, hoy más que nunca cobra sentido el que 2 más 2 no son 4 en derecho, pueden ser 5, 6, 7. Va a depender del enfoque de cada quien, ni siquiera en particular de los intereses que se tengan en un litigio, sino el enfoque siempre pues abanderado o abrigado o cobijado de todas estas técnicas interpretativas, de todos estos conocimientos, de todas estas teorías encontradas, que son lo que nos llevan a que a veces República Dominicana devenga en una especie de Torre de Babel, donde se habla, bueno, que hay sastres a la medida en el derecho constitucional, porque cada quien tiene su parecer diferente, y eso hay que respetarlo. No el tema de la sastrería o no a la medida, sino el que cada quien tenga su criterio en particular, porque esa es la belleza de la democracia, y es a partir de los conocimientos y de la creencia de cada quien que hace su exposición. Lo que yo estoy planteando aquí, en modo alguno, para poner un ejemplo, un caso, constituye verdad absoluta. Lo que yo estoy planteando es mi criterio a partir de mi conocimiento y de mi visión muy particular sobre estos temas. Y podrán estar de acuerdo, en desacuerdo, bueno, y ese es el problema de cada quien. Pero lo cierto es que ese neoconstitucionalismo trae, y este es el sustento, este es el fundamento, para que veamos nosotros por qué en la actualidad tenemos una ley ya de partidos políticos, por qué tuvieron que ceder a partir de sus condiciones, de sus amarres, de su consenso interno, como destinatarios particulares, originales de la ley, pues los partidos evidentemente que iba a ser la expresión de esos intereses, pero tuvieron que ceder en el mismo hecho de que tuviéramos ya una normativa. Esto viene dado en función de que se adopta en la nueva constitución, producto de ese neoconstitucionalismo, lo que es el Estado social y democrático de derecho. Y pongan oído, pongan ojo a esto. El Estado social y democrático de derecho supone entonces de entrada el que esos principios que convergen en esa definición, en esa especie de sinergia dialéctica entre esos principios, el principio jurídico o el de la institucionalidad, el sometimiento pleno a la ley, es uno de ellos cuando hablamos de derecho. El otro es el componente o el principio social, lo que decía Peña Gómez, invertir en la gente. Que la gente sea el centro de la atención de las políticas públicas, de los derechos, de la vida en sociedad.
Y por eso tenemos entonces un catálogo de derechos fundamentales que tiene dentro de esos derechos fundamentales una cantidad significativa de derechos sociales: salud, vivienda, seguridad social, trabajo, educación, entre otros tantos que tienen esa connotación, esa configuración social por ese Estado social y democrático de derecho a la hora de uno concebir dos de los principios que tienen un efecto, si se quiere, transversal, integrar y por qué no instrumentar sobre todo el contenido de nuestra Constitución. Y un tercer elemento que es entonces el principio democrático. Ese principio democrático, y hay que ponerlo en mayúscula, hay que ponerlo en negritas, ese principio democrático es el que nos lleva a que en ese entorno sistémico de la Constitución los partidos políticos sean hegemónicamente los gestores, los catalizadores de todo el quehacer y sentir democrático. Los partidos logran una dimensión que no tenían en otros tiempos. Los partidos, en el artículo 16 de nuestra Constitución, ahora se erigen en órganos constitucionales. Los partidos políticos que en principio son pues de naturaleza privada, organizaciones de naturaleza privada, pero como dice el Tribunal Constitucional, de interés eminentemente público, como estos partidos, como gestores por excelencia que son de la democracia, pues adoptan muchas funciones que pues lo llevan a hacer de ese interés preponderantemente público, no solo por el hecho de que manejen fondos públicos y es en discusión hoy por hoy el tema de si su naturaleza es privada, si es pública, es una de las discusiones, pero lo cierto es que tiene ingredientes de uno y de otro. El Tribunal Constitucional Dominicano, pues lo que ha hecho es ese planteamiento de que son de naturaleza privada, pero eminentemente de interés o preponderantemente de interés público. Estos partidos políticos ya, como órganos constitucionales, de cara a las grandes responsabilidades que supone la nueva Constitución, con ese principio democrático, con el artículo 21 y siguiente, el derecho a elegir y ser elegible, con ese sufragio, que es como se expresa con esos deberes fundamentales, donde uno de ellos es precisamente el decidir, ese tránsito, ¿por qué no también?, de una democracia representativa, una democracia participativa, donde ya solamente no es el endosarle un cheque en blanco a diputados, senadores, alcaldes y presidente y vicepresidente para que nos representen, sino que ya tenemos la posibilidad de participar. Recientemente vi que en el Senado pues ya están en los aprestos de participación ciudadana y control social, se vienen trabajando en iniciativas importantes. Y todo este esquema de ese tránsito de una democracia representativa a una participativa, por eso podemos decir que en la actualidad ya no solamente la democracia es representativa, sino además participativa. Y por eso tenemos en nuestra Constitución, dentro de esa lógica de participación que debemos tener y de decidir directamente, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa legislativa popular, la iniciativa normativa municipal para los municipios, en los artículos 97, la iniciativa para someter proyectos de leyes de parte de los ciudadanos, en el 201 y siguiente lo que tiene que ver con el ámbito local, tanto con plebiscito como de igual forma con el referéndum para lo local, reiteramos, y también la capacidad que tienen en el ámbito local los ciudadanos de plantear pues normativas a sus respectivos ayuntamientos. Pero asimismo tenemos también el artículo 210 para consultas populares de referéndum y el artículo 272 para aquellos temas que sean precisamente tocados a nivel de una reforma constitucional, los cuales entonces sí tendrán que ser considerados por el pueblo, porque no están disponibles ni siquiera para el constituyente derivado, que son los diputados y senadores, erigidos en Asamblea Nacional Revisora. Entonces todo esto trae consigo un nuevo esquema, un nuevo escenario que hace mandatorio, hace obligatorio, como se dio el pasado mes de agosto, el que tengamos que contar con una ley de partidos políticos para potencializar, para encaminar todos y cada uno de esos derechos que necesitaban desarrollo legislativo, necesitaban cobertura, porque es un tema constitucional y como tal estaríamos en presencia de una omisión
de la Constitución a la hora de hacer esa reserva de ley, ese necesario desarrollo que tenía que darse con una ley de partidos políticos. Por eso no es un regalo de nuestra clase política, no. Los partidos tienen que reinventarse, los partidos tienen que adecuarse a esta nueva realidad jurídica constitucional y que impone hoy por hoy ya esta nueva ley de partidos políticos. Vamos también a ver ya en lo que sería la segunda, tercera, bueno, para ir adentrándonos, para ir trabajando lo que es el contenido de esta ley. Vamos a ver entonces todos esos elementos, lo que tiene que ver con unos recursos de inconstitucionalidad, cuáles serían los efectos, qué es lo que se espera alrededor de todo esto, con esos recursos que se han depositado, esas acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos y el sector de la juventud, un abogado también independiente a partir o a través de una fundación de sociedad civil, y vamos a analizar eso en lo que sucesivamente seguirán siendo otras entregas que vamos a tener alrededor de la ley de partidos políticos. Así que lo vamos a dejar en esta parte hasta ahí para entonces volver ya con lo que será la segunda parte. Así que estén atentos.